Bueno, muy buenos días. Gracias por la presencia. Gracias por la presencia. Buen día, Alberto. Buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días, Alberto. Buenos días. Muchas gracias por la presencia. Gracias por estar. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes y por lo pronto compartir, digamos, este espacio con profesionales que están en el equipo del Instituto Holístico de Asistencia Psicológica, el IAP. Y lo importante acá es poder disfrutar entre todos el hecho de un espacio de enriquecimiento en las situaciones tan particulares como las que estamos viviendo en este momento. Pero más allá de todo esto es el hecho de formar una conciencia de que aún en situaciones como esta podemos enriquecernos, podemos tomar herramientas que nos puedan mejorar esta situación cuando todo vuelva, digamos, entre comillas, a la normalidad, porque esto ya está siendo una forma ya prácticamente de vida y por el tiempo que nos queda estar de esta forma, bienvenido sea que podamos tener estos momentos de reflexión, porque esto justamente es uno de los aspectos que nosotros estamos tomando en cuenta como para poder seguir adelante. El día de hoy vamos a trabajar sobre lo que es el arte de la elección eficaz. 39 horas. Entonces, lo importante acá es quién lo va a llevar a cabo. Ezequiel Muñoz es un especialista en programación neurolingüística y es una de las personas que capacita en el instituto y realmente hace muchos años que está llevando a cabo esta labor y cada vez se está, digamos, es una escuela que cada vez está tomando más presencia en el mundo científico. Bueno, lo único que me queda a mí es poder escucharlo y deleitarnos y poder enriquecernos. Muchas gracias nuevamente por estar presentes y espero que estemos siempre a la altura de las expectativas que se genera cada vez que ustedes ocupan este espacio para escucharnos. Muchas gracias por todo. Lo que sí, las sugerencias también de qué tipo de charla, qué tipo de digamos, temática necesitarían escuchar, también nos va a ayudar a nosotros a la orientación de darle a las charlas, como para poder dar una mayor formación a las expectativas que ustedes tienen formados aquí. Muchas gracias por todo. Bueno, estamos ahora escuchando a Ezequiel Muñoz. Muchas gracias. Ezequiel. Ezequiel? Sí. Ahí está iniciando la cámara. Bueno, perfectamente. Ahí está. ¿Se me escucha bien? Hagan una manito los que tienen cámara. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, Alberto, primero, muchas gracias por la presentación. Segundo, muchas gracias por la generosidad del espacio. Yo le cuento mucho a la gente que asiste a mis cursos que yo estaba jugando, vamos a hacer una metáfora futbolera, ¿no? Yo estaba jugando en un potrero y vino Ale, que es el hijo de Alberto, y dijo, vení, ¿querés entrenar con el Barcelona? Y bueno, estoy con Messi, con todos ahí jugando. Los lunes me capacitan hace más de 1 año y medio con una generosidad abrumadora. Así que bueno, también un poco devolver algo de lo que me dieron. ¿Sí? La idea es tener una charla amena. Cada tanto voy a ir cortando para generar un espacio de preguntas, así que la idea es que ustedes se lleven una nueva mirada
de cómo poder ver. Ah, pero el tuyo no te dio la opción. Voy a poner una presentación, ¿sí? Salí. Esperen un cachito. Salir acá. Detener. No, salís, volví a entrar. Salís. No era detener. Ah, bueno. Entonces ya está de vuelta. A ver. Esperen un cachito que estoy compartiendo pantalla. ¿Vos tenés voz? Espera. Y sale la otra. No lo estoy escuchando. ¿Podemos silenciar, por favor, los micrófonos? Ay, no, yo estoy desactivando. ¿Pueden observar bien la pantalla? Uy. Sí, pero está sin imagen. Como dijo Alberto, lo que vamos a empezar a ver hoy es el arte de la elección eficaz, sabiendo que nosotros somos seres de decisiones, ¿sí? Nosotros cuando nos levantamos ya empezamos con una disyuntiva, ¿me levanto o me quedo 5 minutos más? ¿Hago lo que tengo que hacer o me quedo mirando Netflix? Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida son decisiones. Entonces, la idea es encontrar herramientas para tener mejores en esto que estamos haciendo, en la elección. El IAP y mi instituto que se llama Pigmalión Proceso Evolutivo, que después, antes de terminar, les doy la información. Perfecto. Para empezar, lo que vamos a ver es una imagen que va a ser un disparador, que es cómo nosotros vemos el mundo. Nosotros podemos ver el mundo de diferente manera. Si ustedes ven la imagen, estamos viendo dos personas que están viviendo la misma experiencia, sin embargo, la están codificando de manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Uno está dibujando y ve la reja. El otro está dibujando y ve el paisaje. Claramente, la diferencia fundamental de todo esto es el paradigma de cómo es cada uno y cómo representa su mundo. El mundo es una representación, y esa representación es subjetiva y relativa. ¿Qué quiero decir con subjetiva y relativa? Que en realidad, culturalmente nos venden que existe un universo, pero en realidad existe un multiverso, porque cada uno de nosotros ve el mundo de diferente manera. Entonces, al ver el mundo de diferente manera, las mismas experiencias las podemos representar de diferentes formas. Entonces, esas formas que representamos el mundo nos generan creencias, pensamientos, emociones, suposiciones. Entonces, yo les hago una pregunta. Imaginémonos que yo acá tengo una naranja, exprimo la naranja, les doy el jugo. ¿De qué va a ser ese jugo? De naranja. Bien. ¿No puede ser de durazno? No. ¿No puede ser de melón? No. Es de naranja. ¿Por qué? Y porque más allá de todo, nosotros representamos el mundo, lo vemos como somos. ¿Qué quiero decir que vemos el mundo como somos? Como la siguiente imagen. Es una gran metáfora, es un rinoceronte que está pintando y en todos los cuadros está su forma de ver el mundo. Nosotros vemos el mundo de esa manera. Entonces, si vos tenés pensamientos pesimistas y te pasa algo, ese pesimismo va a fomentar pensamientos y conductas. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar esos pensamientos y esas creencias, claramente la cuenta va a ser otra. ¿Por qué? Y porque nosotros somos seres de decisiones, y son nuestras decisiones y no nuestras condiciones las que nos representan el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, por ejemplo, nosotros en el mundo de la PNL decimos que, por ejemplo, una persona que roba, esa no es la mala decisión que tomó. Viene tomando malas decisiones que lo llevó a la disyuntiva robo o no robo. Entonces, si nosotros empezamos a elegir
desde otro punto, vamos a ir para otro lado y cada vez vamos a tener mejores opciones para elegir. La idea es empezar a cambiar nuestros pensamientos, nuestras creencias, desde nosotros, desde nuestro ser, para mejorar nuestras conductas. El tema es básico. El mundo se nos representa a nosotros a través de los sentidos: visual, auditivo y kinestésico. Eso que se nos representa en el mundo a nosotros hacemos una carpetita, como en la computadora, y lo mandamos a nuestro inconsciente, subconsciente, como le quieran llamar. ¿Y qué hacemos con eso? Lo comparamos con lo que ya tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imagínense una persona de 20 años saliendo al mundo. Esa persona de 20 años que sale al mundo empieza a tener un trabajo y a los 6 meses lo echan del trabajo. Perfecto. Esa es una experiencia. Ahora, ¿cómo él toma esa experiencia? Depende de un montón de otros contextos. Por ejemplo, si él es una persona que se valora, que sabe que tiene un montón de capacidades, que sabe que puede emprender, que va a conseguir un empleo mejor, cuando lo echen del trabajo, ¿qué pensamientos va a tener? Ahora, si esa misma persona no se valora, no sabe de sus capacidades, tiene miedo de no conseguir trabajo, ¿qué le va a pasar? Va a pensar desde ahí, porque nosotros vemos el mundo como somos. Y es así. Por eso hay gente que es optimista por naturaleza y ve el mundo de el vaso medio lleno. Y hay gente que es pesimista por naturaleza que ve el vaso medio vacío. Entonces, cómo vemos el mundo se representa de un montón de maneras. Y la idea es empezar a ampliar nuestras perspectivas para darnos cuenta que en realidad no es una sola manera de ver el mundo, porque el mundo termina siendo subjetivo y relativo dentro de lo que nosotros estamos interpretando. ¿Qué quiero decir con subjetivo y relativo? Primero y principal, que no existe un termómetro para medir un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cómo se mide el éxito? No hay manera de medir el éxito. Entonces, ¿hay un termómetro, una regla o algo que mida el éxito? No. Termina siendo algo completamente subjetivo. Y el gran problema que tenemos es que no sabemos definir. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a definir. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar algo que no sabemos qué es? Por ejemplo, muchas veces, lo que pasa es que en mis personalizados viene un montón de gente y el gran problema que tiene es que no puede definir su mundo, su interpretación del mundo y lo que quiere del mundo. Entonces, no tiene dirección. Desde mi humilde opinión, es más importante la dirección que la velocidad. Y les puedo asegurar que a lo largo de estos 11 años de esto del desarrollo personal que estoy, vi mucha gente corriendo a ningún lado, que se levanta temprano, trabaja todo el día, y cuando llega la noche termina cansadísimo y se dio cuenta que no se movió. ¿Por qué? Y porque en su día a día está ocupado, pero no fue productivo. Entonces, hay mucha gente corriendo, dando vuelta manzana. ¿Por qué? Y porque no sabe lo que quiere, porque no sabe qué le apasiona, porque no sabe absolutamente nada. Una de mis primeros personalizados vino una chica y me dijo, no, bueno, el problema es que no soy feliz. Ah, perfecto, le digo, y discúlpame, ¿qué es la felicidad para vos? Y se me quedó en blanco. Entonces está buscando algo que no sabe qué es. Claramente no lo va a encontrar. Por eso nosotros decimos en PNL que hay que tener contratos dentro de la palabra. ¿Qué es un contrato? Un contrato es una forma de representar los términos y que ambas partes estén de acuerdo. Por ejemplo,
yo trabajaba de recursos humanos y mi jefe venía y me decía, che, Ezequiel, mira, necesito que me entregues esto rápido. Yo se lo entregaba cuando yo quería, porque ¿qué es rápido para vos? Hasta que después se dio cuenta y empezó a ser específico con su lenguaje. Entonces me decía, necesito que me entregues esto antes del miércoles a las 3 de la tarde. Es una gran diferencia. Entonces, veo a mucha gente decir, no, porque yo quiero ser libre. Perfecto. ¿Y qué es la libertad para vos? No saben. Che, quiero ser feliz. ¿Y qué es la felicidad para vos? Entonces, el punto número 1 de esto es empezar a ser específico con el lenguaje. Porque siendo específico con el lenguaje, vas a tener muchas más posibilidades de tener mejores decisiones. Por ejemplo, no, porque yo quiero ganar más plata. ¿Listo? Tu cerebro se representa que vos querés ganar más plata. Entonces, tenés un aumento de 500 pesos y el cerebro piensa que vos lo conseguiste. Pero ¿qué pasó? No fuiste específico. No dijiste, quiero estar generando X cantidad de dinero antes de tal fecha. Entonces, vamos por la vida haciendo eso, siendo inespecífico. Entonces, muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces nos sentimos como hielo en un velero en el océano. Entonces nos va llevando la marea. ¿Por qué? Y porque no tenemos rumbo, porque no nos conocemos, porque estamos en un día a día que nos lleva a tener una rutina. Entonces, mucha gente lo que le pasa es que no vive 365 días, sino que vive un día 365 veces. Y ahí la gran falencia, se podría decir, es que termina siendo personas que no deciden, que no eligen. Culturalmente nos enseñan a hacer, miro el teléfono por las dudas que haya algún mensaje de Elia, nos enseñan a ser insatisfechos seriales. Culturalmente, en la cultura capitalista y de consumo que tenemos, somos insatisfechos seriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona común y corriente sale del jardín de infante, tiene que ir a la primaria. Sale de la primaria, tiene que ir a la secundaria. Y ahí viene una bifurcación, ¿no? Donde vos podés ser vago, no hacer nada, mantenido o X cosa, podés estudiar, podés trabajar o podés estudiar y trabajar. Imaginémonos una persona que estudia. Entonces tiene que elegir una carrera. Y ojo, 20 años y tenés que elegir una carrera para toda la vida. ¿Y después qué pasa? Y pasa que te recibís. Te recibiste y automáticamente tenés que tener pareja. Tenés pareja y automáticamente tenés que tener el hijo. Tenés el hijo y automáticamente tenés que comprar la casa. Compraste la casa y automáticamente te tenés que comprar el auto. Compraste el auto y automáticamente tenés que tener la parejita. Compraste la parejita, te tenés que comprar el perro. Tenés el perro, tenés que tener el quincho. Tenés el quincho, tenés que tener la pileta. Tenés la pileta, te tenés que ir de vacaciones al exterior. ¿Tenés? Y así vamos. Entonces, marcamos como que la vida es una lista de supermercado. Y vamos. En vez de pensar muchas veces si realmente estoy queriendo o eligiendo lo que está pasando. ¿Por qué pasa muchas veces eso? Por una cosa fundamental, que muchas veces nosotros tenemos un montón de pensamientos que creemos que son creencias nuestras, pero en realidad no son creencias nuestras, son paradigmas. ¿Cuál es la diferencia entre un paradigma y una creencia? La principal es que el paradigma no lo pasaste por tu experiencia. Para esto hay un gran
estudio que hicieron con monos. Aunque no lo crean, los monos tienen mucho que ver con el pensamiento de cómo razonamos nosotros. ¿Qué hicieron? Pusieron a 5 monos en una jaula con una escalera y un racimo de bananas. Claramente los monitos empezaron a jugar. Uno subió a la escalera porque tenía hambre, agarró una banana y a todos los monitos que estaban abajo los mojaron con agua fría. Interesante. Pero fueron más allá. Dejaron que los monitos siguieran jugando. Y en un momento otro de los monitos quiso subir y los demás monitos le pegaron para que no suba. Muy interesante también. Pero no se quedaron ahí. Sacaron a un mono y pusieron un monito completamente nuevo. El monito quiso subir la escalera y los demás monitos no lo dejaron. Y así fueron sacando uno por uno. Hasta que sacaron absolutamente a todos los monitos que había en la jaula y habían vivido la experiencia del por qué no tenían que agarrar la banana. Pusieron 5 monitos nuevos. Ninguno había visto y ninguno subía a agarrar la banana. ¿Por qué? No sabían. Entonces, nosotros venimos con creencias que creemos porque nos inculcaron, con todo el amor del mundo. Quizás un padre, quizás un maestro, quizás un vecino, un abuelo, lo que sea. Entonces, vino tu abuelo y te decía, no, porque acá hay que trabajar, porque el trabajo, porque tenés que tener un trabajo digno, porque tenés que tener una manera de vivir. ¿Y qué pasaba con eso? Por ahí vos tenés muchas capacidades para emprender, pero como creíste eso que te dijeron, no. Entonces, por ejemplo, viene gente y me dice, no, porque emprender no está bien. ¿Cómo que emprender no está bien? Hay un montón de gente que emprende y le va bien. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos pasan porque no lo vivimos por la experiencia. Entonces, hay un montón de gente que por miedo a no hace. No, me estoy enamorando de esta persona. No, bueno, me cierro por miedo a sufrir. Entonces, nosotros como seres humanos generamos emociones y esas emociones fueron generadas para sobrevivir. Por ejemplo, el miedo fue generado para sobrevivir. Vos venías por la selva, venía un león, tenías determinadas maneras dentro de las emociones. Perfecto. Hoy, la supervivencia ya está prácticamente saldada. Entonces, usamos ese miedo que en nuestros antepasados era para sobrevivir, para no vivir. Entonces, vamos repitiendo patrones y conductas que generalmente hacen que nos quedemos estancados. La idea es empezar a pensar de otra manera. ¿Por qué? Y porque el mundo o la imagen del mundo que nos están presentando es bastante cruel. ¿Por qué digo que es relativo también al mundo? Imaginémonos que estamos leyendo un diario y estamos leyendo una carrera, ¿no? Y vemos, Carlos salió primero, Luis salió segundo. La representación de cada uno de nosotros es Carlos exitoso, Luis fracasado. Y es así. Pero quizás eso es porque nos muestran la foto y nosotros nos enfocamos en la foto. Pero si miramos toda la película y miramos el contexto, quizás nos daríamos cuenta, por ejemplo, que Luis largó último. Entonces la carrera de Luis fue un éxito. O que Luis tiene un cuarto del presupuesto que tiene Carlos, entonces también fue un éxito. Una de las presuposiciones de la PNL dice que todos tenemos los recursos para actuar efectivamente dentro de nuestras posibilidades. Y es mágico empezar a pensar así. ¿Por qué? Porque la pequeña trampa que hay en todo esto es dentro de nuestras posibilidades. Les voy a poner un ejemplo.
¿Puedo ser yo campeón mundial de boxeo? Sí. El tema es que sería prácticamente imposible, porque yo empezaría a entrenar cuando la mayoría de los boxeadores se está retirando. Entonces, si yo me planteo ser campeón mundial de boxeo, es muy probable que me frustre. Ahora, qué diferente sería si yo digo, quiero disfrutar de boxear, ¿no? El tema es que muchas veces nos planteamos objetivos como si fueran un destino, cuando en realidad lo que hay que disfrutar es el camino. Y eso es algo que yo lo aprendí después de mucho tiempo de darme la cabeza contra la pared. Yo toda mi vida supe que iba a ser emprendedor. ¿Y qué me pasaba a mí? Yo decía, quiero ir de acá a Jujuy, y yo agarraba la mochilita y arrancaba para Jujuy. ¿Por qué? Y porque en el fondo confiaba en mí y sabía que en algún momento iba a encontrar la manera de ir a Jujuy. Pero tenía un problema. ¿Saben cuál era? Que era muy terco. Entonces yo llegaba, por ejemplo, a Entre Ríos y me faltaba un montón para Jujuy. Entonces agarraba y decía, che, Ezequiel, ¿todavía querés ir a Jujuy? Pero yo seguía, porque ya me había planteado ir a Jujuy. Entonces, ¿qué era? Poco flexible. Hoy, quizá con los años y con la poca experiencia o mucha experiencia que tenga, puedo tener la flexibilidad de decir, lo que elijo hoy quizá no es lo que elijo mañana. Y es completamente mágico, porque nosotros somos seres de evolución. Entonces, el ser de evolución lo que nos da es la posibilidad de saber que podemos cambiar de nuestros pensamientos. Más allá de que nosotros tengamos ciertos pensamientos básicos que no van a cambiar, ¿sí? Podemos empezar a ver las cosas con otra manera, un poco más flexible, porque no nos olvidemos que la interpretación del mundo es subjetiva. Por eso nos venden un universo que en realidad es un multiverso, porque hay una experiencia por cada uno de nosotros. Por ejemplo, que no existe la crisis, existe el cambio. El problema es que la gente que no cambia vive en crisis. Claramente, muchas veces lo que nos pasa es que cuando nosotros tenemos un problema, lo único que enfocamos es el problema. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que en realidad podemos ver las cosas desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? Perfecto. Vamos hasta acá. Voy a sacar la pantalla y me voy a poner yo. Y si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir? ¿Nada? ¿Seguimos? No, ¿puedo preguntar algo? Perdón, Sí. Hola, soy Ana. Bueno, yo creo que el cambio ese que vos hablás de cambiar, digamos que es como que tiene que haber un clic interno en uno mismo para poder realizar el cambio y pasar de una crisis a un camino, digamos. En mi caso especial, por ejemplo, yo sé que en algún momento de mi vida esos clics se hicieron y nunca supe exactamente qué fue lo que determinó que se efectuara el cambio interno en mí como para que yo viera las cosas de otra forma. Digamos, esa es mi pregunta, digamos, ¿cómo se maneja ese clic interno como para poder realizar el cambio? Mira, muchas veces el clic interno depende de algo externo, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco una persona que fumaba 2 atados de cigarrillo por día y dejó de fumar porque un día no podía respirar y automáticamente ese clic le hizo dejar de fumar. No todos tuvieron la oportunidad de tener eso. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene esa oportunidad porque le agarra, no sé, un infarto, vamos a poner. Claramente, el trabajo interno es un proceso, ¿sí?
Por eso yo digo que las personas somos seres de concatenaciones, vamos concatenando cosas. Y si nosotros empezamos todos los días a hacer trabajo interno de nuestro pensamiento, de nuestro ser, desde autoconocimiento, de qué son las emociones que interpretamos, para qué son las emociones, empieza a mejorar mucho la mirada. Más que nada, en algo que vamos a ver más adelante, que es los diferentes paradigmas que hay de la mirada del mundo, vendría a ser. No sé si te respondí correctamente, Ana, o tenés alguna duda más. No, sí, gracias. Perfecto. Hubo alguien ahí que me pareció que levantó la mano, pero no sé quién es. Me pareció como que levantó la mano. Acá, Victoria. Gracias por tomar. ¿Cómo explicás el hecho de los desniveles emocionales? El hecho de los desniveles emocionales. Mira, primero y principal, las emociones fueron creadas, vamos a decir, para la supervivencia. El problema es que una vez que la supervivencia fue saldada por las civilizaciones y todas esas cosas, el ser humano empezó a pensar otras cosas. Entonces, nos empezamos a decir, por ejemplo, que yo quiero ser feliz, y querés ser feliz desde el cerebro. Y desde el pensamiento es muy difícil ser feliz. El tema es tener un equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos. Lo que Eduardo Galeano tan mágicamente dice como personas sentipensantes, ¿sí? De poder equilibrar lo que siento y lo que pienso. Yo creo fuertemente la realidad nos vemos es exactamente lo que somos por dentro, sí, claramente, que puede ir variando y podemos mejorar esos patrones de pensamiento y esos patrones de conducta. Depende de generarse conductas que te lleven a donde querés estar. No nos olvidemos que nosotros somos seres de consumo en todo momento. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos lo que consumimos de alimento. Nosotros somos lo que consumimos de absolutamente todo. Y después eso lo representamos y salimos con conductas. Entonces, por ejemplo, nuestro cerebro trabaja de tal manera que le gustan las cosas sedentarias. Por eso, a vos, a la mayoría de nosotros, nos es mucho más positivo quedarnos en la cama mirando Netflix que salir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Y porque el cerebro, una vez me hicieron una representación, un neurocientífico que me encantó, dijo, tu consciente dice, quiero hacer gimnasia. Entonces golpea a tu subconsciente y le dice, quiere hacer gimnasia, Ezequiel. Ah, ¿gasta energía? Sí. ¿Sirve para sobrevivir? No. Decile que no joda. Esa es la cuenta que hace. Entonces, para eso hay que tener una motivación extra que te genere lo que se llama intención positiva o beneficio secundario que te genere la motivación para hacer esa conducta. ¿Sí? ¿Qué haces, Maurito? ¿Todo bien? Te veo ahí. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que el clic uno lo hace. ¿Qué haces, Pame? No te veía. ¿Todo bien? Yo tengo una. Yo creo que el clic uno lo hace cuando se escucha por dentro. Cuando no bloqueamos nuestro deseo de lo que queremos. Tenemos muy arraigado las obligaciones. El tema es que a veces lo queremos ya, y si no es ya, nos frustramos. Hay que caerse y levantarse de la práctica y el hacer. Llegamos a lo que queremos, creo yo. ¿Qué haces, Tami? ¿Todo bien? María Inés creo que estaba hablando y tiene el micrófono apagado. No sé si estaba hablando para acá. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o seguimos? Yo. Sí. ¿Se me escucha? Sí. No, ¿se me escucha? Te quería preguntar, ¿podrías dar algunos ejemplos de, por ejemplo,
el equilibrio entre lo que pienso y lo que, digamos, y lo que siento, ¿no? Pero ejemplos de la actualidad, en la actualidad, ¿me entendés lo que te digo? Sí, en la próxima filmina viene eso. Cómo llevar a la actualidad de lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, Sí, ¿entendés? Gracias. claramente. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Capaz que no sé si lo vas a explicar en la charla o capaz que nada que ver, pero nada, quería saber, por el tema de la programación neurolingüística, la clasificación de las personalidades que vos las dijiste al principio, ¿las vas a explicar en la charla o no corresponde? No sé, me parece algo interesante que nunca terminé de entender nada de eso. Las personalidades que expliqué al principio. Y vos dijiste que las personas son visuales, auditivas o... Perfecto, ahora te hago un paréntesis y te lo explico. No, ¿Sí? si no... Sí, quédate tranquila, igual no hay problema. ¿No? Bueno, gracias. Dale. Maurito, ¿ibas a decir algo también? Sí, vos explicaste un camino que era ese de expresar el deseo a través de la cabeza, ¿no? Quiero hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio. En donde la cabeza hace este balance justamente de supervivencia, ahorro de energía, etc. ¿Cómo sería el otro camino? El que te lleva a hacerlo. Ahora va en la otra placa. Próxima placa. ¿Seguimos? Voy a hacer el paréntesis para María Susana. Cuando nosotros, según la biodescodificación, nosotros somos seres equilibrados que el mundo nos desequilibra, ¿no? Entonces, lo que nos va pasando es que nosotros tenemos experiencias, entonces el mundo se nos presenta a nosotros. Nosotros, salvo alguna discapacidad, representamos el mundo visual, auditivo y kinestésico, ¿no? Eso que representamos nosotros, hacemos una carpeta y lo comparamos con lo que ya tenemos. Esa comparación genera un pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento genera una emoción oculta, se le llama. Esa emoción oculta genera una emoción social, que es la que mostramos. Y después generamos una conducta, y eso lo repetimos en loop. Te voy a poner un ejemplo. ¿Vieron cuando yo les dije el chico que estaba trabajando y lo echaron del trabajo? Entonces, cuando lo echan del trabajo, ¿no? Claramente, eso lo compara con lo que tiene. Entonces, si es una persona que se valora, va a pensar de una manera. Si es una persona que no se valora, va a pensar de otra manera. Esa comparación genera una emoción. Por ejemplo, le agarra miedo porque sabe que no puede sobrevivir, porque no va a conseguir otro trabajo. Y la representa con la ira, entonces golpea la mesa o le pega una piña al jefe o lo que sea. ¿Sí? Que es lo que sale. Por eso hay un cuento de Bucay que es hermoso, que es La tristeza versus la furia, que habla sobre una realidad de que entra la tristeza y la furia a un lago, y esa tristeza y furia que entra en el lago, cuando sale la furia se lleva la ropa de la tristeza, entonces va la tristeza vestida de furia. Y después cuando sale la tristeza, le queda la ropa de la furia. Entonces, muchas veces, nosotros desde el desconocimiento propio, lo que nos va pasando es que vamos como reinterpretando lo que nos va pasando, pero sin analizarlo. Entonces por ahí te pensás que estás enojado, pero en realidad no estás enojado, estás triste. O por ahí, y así vas. Entonces, muchas de estas cosas depende de cómo nosotros vemos el mundo. Volviendo a la pregunta de Susana, cuando el mundo nos entra a nosotros, nos entra de tres sentidos: visual, auditivo y kinestésico, ¿sí? El sistema visual son personas que ven el mundo, ¿sí? Por ejemplo, un compañero de trabajo visual va a venir y te va a decir, ¿viste ese mail? ¿Por qué? Porque esa persona lo ve, no lo analiza, lo ve y después lo lee,
¿sí? Una persona visual es, por ejemplo, la que va por la calle y tiene que encontrar una dirección y dice, en el cartel rojo tengo que doblar a la derecha. Un día le sacan el cartel rojo. Por ejemplo, visual es una persona como mi mamá, que ve un plato de comida, no está decorado como le gusta y por ahí hasta ni lo come, porque le entra todo por los ojos. ¿Sí? Por eso hay restaurantes que te hacen vivir una experiencia que te la pasan por los 3 sentidos, en el cual el plato está decorado, el aroma, la música auditiva, entonces te van pasando todo por los 3 sentidos. Por ejemplo, ¿por qué se hizo tan famoso Starbucks? Porque te pasa la experiencia por los 3 sentidos. Vos entrás y visualmente es impecable, auditivamente hay un volumen bajo con una música tenue, y kinestésicamente te entran por el aroma, por el sabor y por la postura de los sillones que te dan ganas de quedarte a vivir. Entonces, la persona visual es la que representa el mundo desde lo que ve, ¿sí? Entonces esa persona ve un buzo y se lo quiere comprar. Los pensadores visuales son personas que piensan rápido y que se representan ideas. Después están los auditivos. Los auditivos son los que representan el mundo por el oído. Entonces, le entra al mundo por lo que escucha. ¿Qué pasa con esto? Yo, por ejemplo, tengo una gran anécdota. Tenía un compañero de secundaria que aprobaba siempre y no estudiaba nunca. Y les puedo asegurar que no estudiaba nunca. Cuando yo estudié programación neurolingüística me di cuenta que él era tan auditivo que escuchaba a la profesora y ya no tenía que estudiar. ¿Sí? Los auditivos, por un tema de oído, son personas secuenciales. Necesitan una idea por vez. El visual por ahí es mucho más rápido y puede estar en 2 o 3 frentes. El auditivo es en un frente solo. Y son personas secuenciales. Y son personas que se enfocan mucho en el lenguaje en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy hablando con una persona visual, quizás cometa un error gramatical o un error garrafal y ni se da cuenta, porque no analiza. En vez el auditivo analiza palabra por palabra. Hay que ser muy específico. Y después está el kinestésico, que es a través de las sensaciones, gusto, olfato, tacto, temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona muy hiperkinestésica en mi vida. ¿Y qué pasaba? Cuando yo era chico, muchas veces se preocupaban en mi casa porque yo no aprendía como el resto de los chicos. Aprendiendo programación neurolingüística me di cuenta que mi maestra, con todo el amor del mundo, tenía su sistema visual, entonces enseñaba desde ahí. Entonces me hacía cartelitos, dibujaba, y yo no entendía. ¿Por qué? Porque no era mi canal, ¿sí? Entonces el mundo lo representamos de ahí. Y si quieren, después me mandan un mail y le mando test para que cada uno sepa de qué es y qué puede mejorar, pero es completamente hermoso aprender de esto. Y para esto hay 2 ejemplos muy, muy básicos y ya pasamos a la siguiente filmina. Van 3 amigos a un recital, entonces se encuentran con un 4º amigo. Entonces le preguntan, che, ¿cómo te fue en el recital? Le pregunta el chico que no fue. No sabés qué bueno que estuvo el recital. Estuvo el escenario, la pantalla HD, dibujado un dragón verde y el guitarrista tenía una gorra roja impecable. Claramente, ¿qué pasó? En su mundo subjetivo esa persona representó el recital desde el visual. El auditivo, le preguntás, ¿y cómo te fue en el recital? No sabés qué bueno que estuvo. El volumen justo, ¿sí? El sonido envolvente, el bajista se hizo un solo de bajo alucinante. ¿Por qué? Porque él lo vivió desde el auditivo. Y el kinestésico le preguntás, no sabés qué bueno que estuvo, la gente saltando la temperatura justa. Entonces lo entró por los sentidos. Haciendo un paréntesis más, todos tenemos todos, el tema es que lo vamos desarrollando. Yo, por ejemplo, cuando empecé, mi auditivo era paupérrimo, y hoy lo trabajé de tal manera que tengo un gran auditivo, en donde yo escucho algo hoy y me lo recuerdo de un montón de veces, en un montón de tiempo. Y me recuerdo palabras puntuales y todo. ¿Por qué? Porque trabajé mucho para eso. ¿Qué pasa con esto? Y es muy bueno el tema de empezar a vivir las experiencias por todos los sentidos. Entonces la experiencia cambia. Les puedo asegurar que si ustedes ven una película en modo visual
o ven una película en modo kinestésico, la película parece otra, completamente. Así que bueno, ahí la respuesta para Susana, y vuelvo a compartir pantalla para seguir con la presentación. Esperen un cachito. Compartir pantalla. Perfecto. Acá es lo que me preguntaban muchos de ustedes, que hay una pequeña trampa lingüística que nos impone, ¿sí? Que tiene que ver con el querer, poder y deber, ¿sí? Muchas veces lo que nos pasa es que culturalmente nos enseñan desde el deber. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que venía mi papá, me despertaba y me decía, dale Ezequiel, tenés que ir al colegio. Ezequiel, tenés que comer la comida. Entonces, ¿desde dónde lo planteaban? Desde la necesidad, desde el deber, ¿sí? Entonces, mucha gente codifica el mundo desde ahí. Entonces, son personas que necesitan sentirse obligadas, entonces les gusta tener un jefe que les diga qué tienen que hacer. Después está el poder, que es qué recursos tengo yo para poder hacerlo. Y después está el querer, que es el tema de la preferencia y de la elección. ¿Qué pasa con esto? Que el común denominador piensa que estos tres son cosas separadas. Y en realidad el punto es mostrar un equilibrio entre los tres. ¿Por qué? Porque si yo quiero mudarme, puedo mudarme y debo mudarme, es muy probable que vaya y lo haga. El problema es cuando hay uno de los tres que está en incongruencia, que nos hace ser incongruentes. Entonces, por ahí te presentás. ¿Se escucha bien? Le representás a alguien determinado, por ejemplo, le quiero vender algo a alguien, y esa persona me dice, no, no quiero. Y quizás, si me pongo a ver la intención, o me pongo a ver opciones, quizás no es que no quiere, sino que hoy no tiene los recursos para hacerlo. Hoy no puede, pero por ahí si le das los recursos, sí quiere. O por ahí piensa que no debe, porque, no sé, tiene que mantener a la familia, o lo que sea. Entonces, el punto principal de todo esto es equilibrarse con todo esto. ¿Por qué? Y porque hay veces que hay que hacer las cosas desde la necesidad. Les pongo un ejemplo mío. A mí me gusta diseñar los módulos que doy en mis clases, y la verdad que no. Pero necesito hacerlo para que la experiencia sea mucho mejor. Entonces, lo hago desde el deber, pero elijo hacerlo porque hay algo más grande. Es lo mismo que, por ejemplo, Messi. ¿Messi quiere quedarse pateando tiros libres? Yo creo que prefiere estar con la mujer y sus hijos. Ahora, él cree que necesita o que debe hacerlo para poder seguir siendo el mejor del mundo. Entonces, el querer, poder y deber tiene que ver con esto, de que muchas veces no lo tenemos en congruencia. Entonces, quiero estudiar, puedo estudiar, pero creo que no debo estudiar porque ya estoy grande. Mirá vos, incongruencia. Entonces, había que trabajar por qué vos crees que no debes, para ver si es más fuerte el querer y el poder. O creo que debo estudiar, quiero estudiar, pero hoy no creo poder porque soy malo en tecnología, porque no sé abrir un mail. Entonces, por ahí, si alguien cercano le da los recursos para poder hacerlo, cambia todo. O puedo estudiar, debo estudiar, pero no quiero estudiar. ¿Por qué? Y porque prefiero mirar Netflix todo el día. Entonces, fíjense qué importante es tener la mayor cantidad alineado, desde un equilibrio.
partamos de la base que el ser humano es equilibrio. Nosotros nos vamos desequilibrando. Pero miren las cosas milenarias como la religión. ¿Qué habla? Un equilibrio. Buda, ¿qué habla? De un equilibrio. El problema es que nosotros vamos desequilibrándonos muchas veces por no tener un autoconocimiento, por no conocernos. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva y después abro otra ronda de preguntas. Volvemos otra vez con la naranja. Voy a contar una pequeña historia. Resulta que entra una madre a su casa después de trabajar y de repente la casa era un caos. Y tenía a su hija menor y a su hija mayor discutiendo desenfrenadamente. En ese momento, la madre quiere poner orden y les dice, bueno, chicas, a ver, vos, contame qué es lo que está pasando. Y no, que queda una sola naranja y la quiero. Ah, ¿y vos? Y sí, queda una sola naranja y yo la quiero. Entonces, ¿la madre qué hizo? La respuesta cultural, que es la que haría la gran mayoría de lo que está acá. Cortó la naranja a la mitad y le dio mitad a cada una. Ahora, eso es porque se fijó en las posiciones, qué es lo que quería cada una. Ahora, si ella hubiese hurgado y se hubiese fijado en los intereses, se hubiese dado cuenta que una quería la cáscara para hacer una torta, y la otra quería el jugo, entonces las dos hubiesen recibido el doble. Es un cuento, pero me da una gran pauta de que muchas veces no sabemos diferenciar posiciones e intereses. Entonces, quiero algo, pero no sé ni para qué lo quiero. ¿Por qué? Y porque no lo analizo, porque no lo veo, por un montón de cosas. Entonces, la idea es saber qué quiero, y después es para qué lo quiero. Quiero ganar más plata. Perfecto. ¿Cuánto es más plata? ¿En cuánto tiempo la querés ganar? Y lo más importante de todo, ¿para qué la querés esa plata? Y cada uno tendrá su intención positiva de para qué quiere la plata. Hay gente que la querrá para ahorrar, hay gente que la querrá para irse de vacaciones, hay gente que la querrá para comprarle regalos a los nietos. Y eso no está en duda de discusión. Lo que quiero decir es que sepan el para qué quieren cada cosa. Nosotros desde este modelo de la PNL decimos por ejemplo que el por qué da excusas, en vez del para qué da soluciones. ¿Y el para qué te da? El verdadero interés de por qué haces algo. Entonces, quiero esto, perfecto. ¿Para qué lo querés? ¿Podés? ¿Sentís que debés? Listo. Dirección. ¿Se acuerdan que dije? La dirección es más importante que la velocidad. Y es preferible caminar lento a algún lugar que caminar rápido en vueltas manzanas. Perfecto, vamos a abrir otra sesión de preguntas antes de las últimas dos filminas. Acá Sol Quintela. ¿Cómo funciona la procrastinación en ese contexto? ¿Sabés lo que tienes que hacer y no lo haces? Es una de las grandes palabras que últimamente se pusieron de moda. Yo cuando tenía 15, 16 años ni siquiera se hablaba de lo que era procrastinación. Yo creo que la procrastinación tiene un para qué. Quizás el gran problema de todo es el tema de la motivación, de qué te motiva para hacer o no hacer algo, ¿sí? La gran diferencia de todo es el verdadero interés de por qué vamos a hacer las cosas. Por ejemplo, en mis personalizados viene gente y me dice, no, bueno, el lunes tengo que empezar la dieta. Y yo ya sé que empezó mal, porque lo hace desde la necesidad. Ahora, si él dice, no, el lunes quiero empezar la dieta, ya es otra cosa. Después verá para qué. Hay gente que va a empezar la dieta para sentirse saludable,
hay gente que va a empezar la dieta para empezar a conocer otro tipo de alimentación, hay gente que empezará la dieta porque quiere gustarle a alguien, hay gente que quiere la dieta porque quiere bajar de peso, hay gente, cada uno tendrá su intención de para qué quiere. El tema es hacerlo desde la motivación. ¿Qué es la motivación? Desde el quiero. Quiero hacer dieta, debo hacer dieta y puedo hacer dieta. Y les puedo asegurar que si tienen los 3 alineados, va a ser más difícil procrastinar. A ver, todos en algún contexto procrastinamos. El tema es que cuando se junta la pasión con lo que realmente crees que necesitas y ves un futuro que te va a ser ecológico, cambia todo. Nosotros en PNL hablamos mucho de lo que es la ecología. ¿Qué es la ecología? Lo que te sea beneficioso para vos y para tu entorno. Porque muchas veces no nos damos cuenta de eso. Cuando yo hablo de equilibrio, hablo que la vida nuestra es como este cubo Rubik, ¿no? Entonces, tenemos las diferentes áreas del cubo. Entonces, por ejemplo, esta área es la financiera, esta área es la de salud, esta área es la de relaciones, esta área es la de tiempo libre. Entonces, el problema es que la gente se enfoca en una y desarma las demás. ¿Conocen gente que se enfoca mucho en hacer dinero y no tiene relaciones, pierde la salud, está todo el día? Yo conozco un montón. ¿Por qué? Porque no logra un equilibrio. O gente que está todo el día trabajando y no tiene 5 minutos para hablar con su esposa, con su hijo, con su madre. Entonces, el problema es que no están equilibrando las diferentes áreas de su vida. Y no está ni bien ni mal. El tema es que tarde o temprano va a pasar algo, y es que ese desequilibrio, imagínense que esto es como una mesa. Entonces, si nos enfocamos mucho en una pata, las demás patas no hacen que la mesa tenga equilibrio. Entonces, si yo le apoyo en un vaso, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Porque es así. Entonces, el tema es equilibrar desde la salud, ejercicio. Hay un video hermoso que si quieren después se los paso, con el tema de, y ahora contesto la pregunta de Ariel ahora, con el tema de las decisiones, que es una pantalla dividida en dos, en donde hay 2 personas de 70 años, y muestra la vida de las 2 personas, uno levantándose temprano, haciendo ejercicio, comiendo sano, y otro comiendo cualquier cosa, levantándose a cualquier hora, haciendo poco ejercicio. Y después te los muestra a los 70 años, uno saludando a los nietos en el hospital, y otro completamente saludable jugando con los nietos. Nosotros somos seres de decisiones. Entonces, las decisiones que tomamos hoy nos van a llevar al lugar de mañana. No nos olvidemos que hoy es el pasado del futuro. Entonces, lo que hacemos hoy es lo que el día de mañana quizás nosotros tengamos que ir a ver a Alberto para reinterpretarlo. ¿O no, Alberto? Entonces, el punto número 1 de todo esto es ser mucho más consciente de las decisiones y las conductas que estamos haciendo hoy. Vamos con lo de Ariel. Retomando el tema de la forma de interpretar el mundo de las personas, ¿se puede inducir que los mensajes exteriores entren a la otra persona de una forma más fuerte? Por ejemplo, a alguien auditivo darle un mensaje auditivo, pero también darle un mensaje kinestésico y que lo tome con una fuerza casi similar a un mensaje auditivo. Sí, lo que te da la programación neurolingüística es que, más allá de que nosotros representamos, por ejemplo, en nuestro interlocutor, si es visual, auditivo, kinestésico, trabajamos herramientas para entrar por los 3 canales. Entonces, la idea de todo esto es que si vos sos hábil con tu mensaje desde los 3 canales, el mensaje es mucho mejor. O sea, la idea desde el lenguaje es mucho mejor, de representar desde el visual, desde el auditivo y desde el kinestésico. Buenos días, Martín, ahí que saludó. ¿Dudas? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿No? ¿Seguimos?
¿Seguimos? Perfecto. Buenos días, Alberto. Sí, Ezequiel, seguí. Muy buena la explicación. Perfecto, seguimos. Comparto. Creo que lo que venía explicando del tema de los paradigmas, ¿sí? Es que, más allá de todo, creo que el mundo está evolucionando mucho y está evolucionando muy rápido. Entonces, esa evolución que estamos teniendo en el mundo muchas veces lo que hace es que no tengamos tiempo de analizar la cantidad de información que hay, ¿sí? Nosotros venimos generalmente criados por gente que vivió en un mundo que ya no existe y nos prepararon para ese mundo. Entonces, hay una gran realidad con todo esto que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque nosotros venimos criados por generalmente personas que creían que el mundo era la causa y nosotros éramos el efecto de ese mundo. Entonces, naciste pobre, es muy probable que mueras pobre. Naciste en una familia de médicos, es muy probable que mueras médico. Te casaste, es muy probable que termines con esa persona. Entonces, lo que pasaba con eso era que generalmente se estaba en una actitud, ¿sí?, poco protagonista. Y muchas veces hasta de víctima. Entonces, no, acá en Argentina no se puede hacer plata. No, acá en Argentina, entonces, muchas de esas cosas es desde ese paradigma. Hoy estamos en un mundo completamente nuevo, donde hay un nuevo paradigma en donde nosotros somos la causa y el efecto es nuestro mundo. Entonces, cuando una persona que admiro mucho, que se llama Anthony Robbins, que es un penelista estadounidense, dice que no son nuestras condiciones, sino nuestras decisiones los que nos llevan a donde queremos estar, cambia absolutamente todo. No se está escuchando. No te escucho. No se escucha, Ezequiel. Seguimos sin escuchar. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Qué haces, Perlita? ¿Todo bien? Bueno, vamos a volver a compartir. Entonces, esperen un cachito. Ahí. Entonces, nosotros somos la causa y nuestro mundo es el efecto. Y voy a volver acá a la pantalla. Y hay muchas maneras de expresarlo. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos un gran caso, que es una persona como Carlos Tevez. Nació en Fuerte Apache, se crió en Fuerte Apache con todo lo que eso conlleva, y sin embargo, llegó a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Uno de los jugadores pagos más caros del mundo. Entonces, está bien, estoy hablando de casos excepcionales y Carlos Tevez tenía un talento, ¿sí? Pero ¿saben cuántos Carlos Tevez se quedaron en los potreros? Esto me recuerda a una película que se llama Wall Street, la vieja, la que hablaba sobre el mundo financiero, y donde él, Ben Gordon, va en una limusina con su ayudante. Entonces frenan en una esquina y ven a una persona con traje y a un mendigo. Y Ben Gordon dijo, pensar
que hay mucha gente que cree que la diferencia entre esta persona y esta persona es la suerte. Claramente son las decisiones. Más allá de que hay gente que tiene muchas más probabilidades de llegar a un lado y otra que no, por lo que sea. Pero en realidad, las personas tienen los recursos para salir adelante. Y cualquier persona en un contexto que lo sepa llevar, va a poder ser. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los mejores neurocientíficos del mundo, no sé si saben, es argentino. ¿Saben dónde nació? En la Villa 1114. Sin embargo, a pesar de sus condiciones, sus decisiones y su entorno hicieron que tenga otros resultados. Ustedes me dirán, sí, pero esa no es la regla. Sí, estamos completamente de acuerdo. Ahora, también, si nos ponemos del lado responsable, nosotros podemos empezar a elegir, pensar más ecológico. Cada uno sabrá qué es ecológico para cada uno, porque, como les vuelvo a representar, el mundo es subjetivo. Entonces, por ahí yo tengo determinadas definiciones que a ustedes no les sirven. Y con esto les voy a contar una gran experiencia mía. Yo durante muchos años, cuando empecé con PNL, una de las palabras que me hizo mucho ruido era el tema de la libertad, ¿no? Entonces yo me frustraba porque no podía ser libre. Entonces me frustraba, y hacía, y me frustraba, y me volvía a frustrar. Hasta que un día estaba yendo un personalizado y escucho en la radio un filósofo hablando. El famoso ese Mauro Zeta, no, el otro, bueno, el del apellido raro. El filósofo ese. Y se pone a hablar. Y es como que el mundo, en ese momento, se alineó para que ese tipo me hable a mí en ese momento. Y yo tenía que ir a un personalizado y llegué tarde porque me quedé escuchando. Y él dijo que culturalmente nos venden una libertad que no vamos a llegar nunca. Porque la libertad como capacidad de elección, desde la filosofía, no llegas nunca, porque nunca vas a poder elegir todo. ¿Por qué? Porque todo no se puede. Entonces él dice, qué diferente sería si la gente diría que la libertad es tener la sabiduría para hacer hoy las cosas que lo lleven a donde quieren estar mañana. Entonces yo a partir de ese día me considero una persona libre porque yo hoy, todos los días de mi vida, hago las cosas que quiero, que puedo y que debo para donde quiero ir mañana. Entonces, ¿qué hace eso? Tener un filtro, un embudo. Hay un autor estadounidense que se llama Jack Canfield que dice, si vos todos los días de tu vida haces 5 cosas por tu sueño, tarde o temprano vas a estar más cerca. Y es eso. El tema es que la mayoría de la gente tiene un sueño, pero no sabe cómo representarlo. O tiene un sueño y no hace nada para. No, yo quiero ser millonario, me voy a ganar el Kini. Pero para, ¿jugás al Kini? No. Incongruencia. Ahora, si vos me decís... No quiere pagar las consecuencias que implica elegir ese sueño. Sí, muchas veces sí. O muchas veces quizás el deseo no es tan grande. O la motivación no es tan grande. O tu forma de ser hace que vos no creas que eso te sería beneficioso a largo plazo. Entonces, hay un montón de variables dentro de algo. Por eso, el tema del desarrollo personal y el autoconocimiento para mí es el punto número 1. Hay un montón de gente que no se conoce. Entonces, por ahí va por la vida, como dije antes, no viviendo 365 días, sino repitiendo el mismo día 365 veces, y empieza a pasar que va a un lado y le dice, che, ¿sabés que te veo mal? Y va a otro lado, che, ¿sabés que te veo mal? Y va a otro lado, che, ¿sabés que te veo mal? Y ahí se empieza a dar cuenta que está mal. ¿Por qué? Y porque no nos tomamos tiempo. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Y esto es una frase que le robé a Alberto, como no podemos estar en paz, ¿sí? Porque la paz, como dice el gran Dupin, es la distancia entre dos guerras.
Entonces, como nosotros vivimos en guerra constante, ¿qué pasa? No tenemos paz. Y como no tenemos paz, es preferible hacer cosas antes de pensar, antes de sentir. Entonces no estamos nunca en equilibrio. Claramente, una de las cosas más importantes que tenemos nosotros es la capacidad de poder elegir. Y hoy estamos en un momento donde mucha gente se encuentra con mucho tiempo para pensar, y eso lo frustra. ¿Por qué? Y porque no puede salir, porque yo creo que el gran problema que tenemos hoy no es que nos privaron la posibilidad de salir generalmente, sino que yo no puedo elegir salir. Y ahí hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Porque no es lo mismo que estás preso y no podés salir. No, acá podés salir, pero no podés salir. Entonces, ¿qué hay? Un choque. Y después, ¿qué pasa? Y antes, no sé, trabajabas 8 horas, dormías 8 horas, y estabas 2 horas viajando, tenías 4 horas en tu casa, 5 horas en tu casa. Hoy la gente está 10 horas en su casa, 15 horas en su casa, y por ahí se empieza a llevar mal con la mujer, pero en realidad, ¿por qué es? Y por todo ese trajín que nosotros estamos teniendo. A ver, hay una pregunta ahí que dice, tenés que tener una visión de hacia dónde querés llegar, pero si no la tenemos, ¿cómo hacemos? Si no sabés para dónde ir. Fantástico. Yo creo que el punto fundamental es que muchas veces no nos permitimos, no nos damos permiso para ser curiosos. Entonces, no somos curiosos, ¿y qué pasa con no ser curioso? No puedo encontrar nunca lo que quiero. Entonces, como no sé lo que quiero, me quedo sin hacer nada. Ahora, si tenemos un poco de curiosidad, digo, a ver, voy a hacer un curso de pastelería árabe. Y después ves si te gusta o no. Pero aunque sea empezás por algo, ¿qué haces? Salís de lo que la gente llama la zona de confort. ¿Sí? Ahora, ¿está mal la zona de confort? No. ¿Está bien la zona de cambio? No. El tema es tener un equilibrio. Y se los pongo a representar con el tema de los insatisfechos seriales que le dije antes de la gente que va en la rueda. A ver, hay gente que está todo el día en la zona de cambio, buscando siempre mejorar, pero no disfruta lo que tiene. Y hay gente que disfruta lo que tiene, pero no va a buscar más. El tema es tener un equilibrio de, bueno, disfruto esto que estoy teniendo, disfruto esto que estoy siendo, y desde ahí voy. Yo creo que una de los grandes temas que tenemos también es que muchas veces cambiamos más por la mirada del otro que por lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, muchas veces es, y no, ¿cómo le voy a decir a mi papá que quiero ser bailarín? Yo creo que la mayoría de los padres quieren ver a su hijo pleno. Entonces, quizás el empezar a ver cómo se plantean esas cosas cambia absolutamente todo. ¿Alguna pregunta más antes de terminar? Y con el tema de para dónde ir, y a ver, muchas veces el gran problema que tenemos es que nosotros somos como una embarcación en el medio del océano, ¿no? Entonces queremos poner las velas y no sabemos para dónde está la orilla y nos vamos frustrando y una de las cosas principales es que muchas veces nos enfocamos en ver las olas y no nos enfocamos en ver la marea. Nos enfocamos en la parte superficial y no nos enfocamos en ver la parte profunda. El ver, che, ¿y por qué no estoy queriendo hacer algo que me gusta? Si soy bueno cantando, ¿por qué no estoy cantando? Pero nadie está hablando de terminar llenando River, ¿eh? No, estamos hablando de que disfrutes de algo que es tu talento. Lo que pasa es que muchas veces tu talento o tu don
termina siendo tu trampa. Entonces, como sos muy bueno vendiendo, no te enfocás, no haces cursos, no te desarrollás. ¿Por qué? Porque total te quedás en la yo soy bueno. Para nosotros, por ejemplo, en la PNL, un buen vendedor no es una persona que va y vende a él, no. Un buen vendedor es el que, a pesar de no venderle a él y a él, sigue creyendo que es un buen vendedor. Entonces, desde ahí se retroalimenta de los no y busca cómo hacer para tener un sí. Igual es una metáfora que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo actuar con el bombardeo de informaciones negativas por los medios de comunicación? Interesantísimo, apagar la tele. Alejandro Dupin hizo un pequeño videíto con las recomendaciones con la pandemia y dijo informarse 5 minutos. O algo así, informarse en el corto plazo o algo así. Y muchas veces creo fervientemente que el punto número 1 es no estar desde la ignorancia a ver, somos seres sociales y tenemos que estar en contacto, pero también elegir desde dónde voy a tener la información, ¿sí? Yo creo que muchas veces el gran problema que tenemos es que nos abarcan desde el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la gente con miedo es muy probable que se quede paralizada o que huya y no vaya a buscar lo que quiere. Y es así. Entonces, como les digo antes, en el institucional nuestro de Pigmalión nosotros decimos, con miedo siempre, desde el miedo nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre vamos a tener miedo ante la incertidumbre. A ver, un boxeador se sube al ring y va a tener miedo. El tema es cómo vas a reinterpretar o reencuadrar ese miedo. Y acá viene el gran Rocky Balboa, que es una de mis películas favoritas, que dice, el miedo te puede quemar o te puede servir para quemar a tu contrincante. El tema es cómo vas a interpretar eso que te está pasando. Entonces, es muy probable que el gran problema que tenemos culturalmente para no decidir es la incertidumbre. Porque yo estoy seguro que si yo vengo acá con una bola de cristal y le digo a cada uno de ustedes qué tiene que hacer para ser pleno, lo haría. El problema es que como no sabemos el resultado, cambia. Ahora, también hay un montón de variables y un montón de contextos. Por eso empecé la charla diciendo que el mundo es subjetivo y relativo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el mundo es subjetivo y relativo, depende de un montón de variables. De un montón de variables. Y más allá de las variables que tengas en el mundo, es como vos interpretás esas variables. Y es así. Por eso, no sé, hay gente que dice que una de las mejores películas románticas son Los Puentes del Madison, una persona que lloró 40 años un amor. Entonces, cada uno interpreta el mundo como quiere. Y el gran problema es que muchas cosas nos venden así. Uno de los creadores de la PNL dice que nosotros somos nacemos todos príncipes, que nuestros pensamientos nos transforman en sapos. Entonces, muchas veces es la concatenación de pensamientos que yo voy teniendo que hacen que yo tenga las emociones que no estoy sintiendo, o que no estoy queriendo sentir, o que siento y no me son beneficiosas. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué pasaría si empiezo a hacer conductas que me generen paz? Entonces, vamos a hacer algo que me apasione, lo que sea, 10 minutos, 20 minutos. Me voy a poner, ¿saben lo que hice yo muchas veces? Es ponerme un objetivo y hacerlo. Hoy, por ejemplo, medito 20 minutos todos los días de mi vida, y a mí no me gustaba meditar. Y hoy, si no medito, me siento raro. Cuando Alberto y los chicos me conocieron, yo pesaba 15 kilos más que lo que peso ahora, 12 kilos más.
pero en un momento una persona me dijo algo que me hizo un clic y dije, sí, tiene razón. Entonces, después está, porque como dicen todos, lo difícil no es hacerlo, sino mantenerlo en el tiempo. Los anteojos también. ¿Sí? ¿Cómo podría profundizar en el autoconocimiento para conectarme con el presente y desde ahí empezar a tomar decisiones desde mi propio deseo? Interesantísima pregunta. El punto número 1 es que muchas veces lo que nos pasa es que no decidimos desde el hoy. Decidimos con suposiciones del futuro o con representaciones del pasado. Entonces, no, yo trabajé en esto y me fue mal. Entonces me representan otro trabajo parecido y yo ya creo que me va a ir mal. Entonces supongo que a futuro voy a tener la misma frustración. Creo que ahí están pasando el video de Ale que me refería yo por el chat, para el que quiera verlo. Creo fervientemente que nos tenemos que generar más espacios de estado flow. ¿Qué es el estado flow? Es el estado de fluidez. ¿Vieron, por ejemplo, cuando hacemos algo que nos gusta mucho y perdés la noción del tiempo? ¿Saben por qué es eso? Porque estás tan conectado en presente que tu cerebro no lo puede medir. Entonces por ahí estás hablando con una persona y parecieron 2 horas y en realidad fueron 5. Frecuentemente te pone trabas a la alegría. Hay alguien con el micrófono, ahí está. Entonces, por ejemplo, te pones a mirar una serie que te gusta y te quisiste acordar y miraste 5 capítulos y se hicieron las 4 de la mañana. Encima con esa trampa que te hace Netflix, que es próximo capítulo en 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, bueno, uno más. Cuando te querés acordar, se hicieron las 5 de la mañana y te tenés que ir a trabajar. Claramente, el punto número 1 es empezar a ser curioso. Yo creo que tenemos una creencia popular que en realidad es un paradigma, que la curiosidad mata al gato. Yo creo que la curiosidad te lleva a lugares magníficos. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar PNL por curiosidad y por un amigo. Yo empecé a estudiar PNL por una serendipia. ¿Saben qué es una serendipia? Para el que no sabe, una serendipia es un efecto afortunado o desafortunado que te lleva a un lugar donde vos querías estar. Por ejemplo, venías con el auto, chocaste y te encontraste el amor de tu vida, y te casaste y tuviste hijos. Si no hubiese chocado, es muy probable que no hubiese pasado. O te echaron del trabajo y conseguiste tu pasión para poder hacerlo. Yo hacía un amigo que no lo veía hace mucho tiempo, y me lo crucé y me dijo, ¿sabés que estuve toda la semana pensando en vos? Mirá vos, le digo, ¿qué pasó? Nada, me dice, tenés que ir a conocer a esta señora, llamala. Y me dejó el papelito. Unos días después, agarré el pantalón, saqué el papelito. No me recordaba de quién era, y dije, llamé. Y así fue que empecé a estudiar, hace 11 años. Una serendipia. Si yo no me hubiese cruzado a mi amigo en ese momento, es muy probable que yo esté haciendo otra cosa. Entonces, muchas veces las serendipias también hay que ayudarlas. Porque yo, por ejemplo, hoy, la gente que me conoce sabe que estoy todo el día capacitándome, generando contenido, haciendo mis módulos, haciendo las cosas desde la mejor versión mía que puedo ni más ni menos. Pero es así. Hay una película de Woody Allen que se llama Match Point, que en un momento está hay 2 personas jugando al tenis y dice que muchas veces la gente dice que existe la suerte y hay gente que dice que no. Pero cuando la pelota pega en la red y tiene que caer de un lado o caer del otro, cambia el destino de los 2 jugadores. Y sin embargo, ahí ya no hay más que hacer. Muchas veces, también, creo que a nuestras decisiones hay que ayudarla. Y el universo también tiene que ayudar a nuestras decisiones. Porque esto es como una bola.
Si uno sabe a dónde quiere ir, ¿cómo se puede organizar el recorrido para llegar al mismo? ¿Hay algún tip? Sí, hacer todos los días algo por eso. Y si podés hacer más de una cosa, mejor. ¿Sí? Hay un presidente estadounidense que se llama Abraham Lincoln, que decía que si él tiene 8 horas para tirar el árbol, 6 horas afila el hacha. Entonces mi regalo para ustedes es que ustedes afilen el hacha, que ustedes empiecen a tener las representaciones que puedan hacer que mejore su autoestima, su representación de ustedes mismos, su valoración de ustedes mismos. Muchas veces no nos damos cuenta del valor que tenemos. Y conozco mucha gente que es Coca-Cola y se vende como una Manaos. Y es así. Entonces, cuando nosotros empezamos a reinterpretar que el verdadero valor depende de uno, de tu mirada, de tu mundo y de tu entorno, porque también somos seres sociales de entorno. Entonces, ahí empieza a cambiar absolutamente todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que me quieran decir? ¿No? Bueno, vamos, creo que queda la última filmina. Que es muchas gracias a todos, el arte de la elección eficaz. Mi nombre es Ezequiel Leandro Muñoz y es un espacio del IAP y gracias al IAP, Pigmalión Proceso Evolutivo. Ezequiel. Sí. Sí, yo te quería agradecer porque la verdad que todo lo que explicaste es muy constructivo para todos, creo. En mi caso, yo como veterano de guerra, me sirve para tratar de ayudar a otros compañeros, que hoy todavía no se conectaron, pero vamos a ver si lo voy hablando uno por uno, para que vayan viendo cómo conectarse en el Zoom, y también escuchar, que le va a servir vendría a ser para seguir continuando con su actividad y para tener la confianza, como decir, que uno puede llegar a donde uno se propone llegar. Porque es más fácil quedarse sentado y no tratar de llegar al objetivo. Claramente. Así Primero, que, muchas gracias por lo que hicieron por el país. Eso primero y principal. Yo nací en el 82 y no lo viví, pero todo lo que me lo cuentan se le ponen los ojos llorosos, así que me imagino lo que debe haber sido. Así que muchas gracias por tu servicio. gracias. Y otra de las cosas que tuve el gran honor de conocer a Alberto, que yo en un momento de mi vida estuve pasando como un estado de depresión, ¿viste? Y él, la verdad, me sacó adelante a mí y a otros compañeros, tanto sea, yo soy de Florencio Varela, pero así de toda la provincia de Buenos Aires. Alberto siempre nos abrió la puerta, lo llamábamos, le decíamos, Alberto, mira, tenemos un problema con tal compañero, y él siempre ahí a la par y acompañando tanto sea al veterano de guerra como al hijo y a la esposa. La verdad, por eso me conecté, tuve una pequeña charla así por WhatsApp con Alberto, y digo, me interesó esto porque voy a seguir tratando de estar siempre, que ustedes estén conectados, para ir adquiriendo conocimiento, porque me va a servir tanto para mí, para mi familia, y para manejarme yo, como estoy manejando de ahora en más, con el aprendizaje que uno va a tomar a través de todas las conversaciones que van haciendo cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel, muy linda la charla. Acá Gracias, Susana. con Joaquín. Después, si querés contactarme, que te paso el test de visual auditivo kinestésico. Sí, buenísimo, porque yo la verdad que no tengo ni idea cuál de las tres soy. ¿Podrías poner el link aquí en el chat?
Sí, ahora lo busco y se los mando. Gracias. Sí. El tema de cómo representamos el mundo desde el visual auditivo kinestésico es fantástico. Y te vas a dar cuenta de un montón de decisiones que tomás. Con todo vendría a ser, con todo. Y por ahí te das cuenta que te compraste un buzo, te pones un buzo porque te gusta cómo te ves, pero no te gusta cómo te queda, y sin embargo, y ahí empezás a ver todo, y es fantástico. La verdad que el tema del autoconocimiento y el desarrollo personal creo que es el camino. Más que nada para ser consciente de lo que estamos haciendo y poder analizar mejor las opciones, sabiendo que en realidad nuestro paradigma es que tenemos pocas opciones, y en realidad eso es totalmente una falacia. Nosotros tenemos las opciones que nosotros querramos, y si nosotros vamos concatenando esas decisiones, van haciendo que nos aparezcan otras cosas, y así. A ver, hice un curso de computación, después hice un curso de inglés, es muy probable que cuando vayas a buscar empleo, consigas un trabajo mejor que si no lo hubieses aplicado. En la vida es lo mismo todo esto. ¿Alguien más? Promedio de 70 personas, Alberto, felicitaciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna...? Muy buena tu charla, realmente Gracias. Espectacular, te agradezco. Sería muy interesante que la repitieras. La verdad. Bueno, gracias. Trabajo mucho para eso, así que se agradece. Yo quisiera, si la grabaron, si me la pueden pasar como para reescucharla. Cosa que creo que me hace muy bien reescucharlas. Es verdad. Me suma ese pedido. Bueno, muchas gracias. Yo también, porque uno interpreta de otra manera al escucharlo nuevamente, que a veces se pierden cosas. Sí. Opino lo mismo. Perfecto. Sí, seguramente ahí los chicos del IAP subirán la charla. Si les parece, no sé si Alberto quiere decir una palabra, y si les parece, cuente una historia para terminar. Bueno, perfecto. Así cierre vos. Primero, antes que nada, Martín, realmente es un honor que estés acá, y me gustaría muchísimo que tus camaradas que dieron todo por la patria estén presentes. Muchísimas gracias, en reconocimiento de todos los que estamos acá, por todo lo que y han hecho por nosotros. Gracias, Alberto. Una excelente, digamos, presentación, Ezequiel. Muchas gracias por tu entrega. Realmente nos ha sido de mucha utilidad, al menos yo saqué muchas cosas como para poder seguir creciendo. Y realmente para todos los que están, digamos, escuchando, incluso si quieren también difundir esto, vamos a la charla de hoy, vamos a colocar la página del IAP como para que se pueda volver a escucharla y deleitar justamente con las enseñanzas que nos dio Ezequiel. En principio, te comprometo a nivel de charlas, es la semana que viene lo que vamos a trabajar es Fernando Molinari va a dar los hemisferios cerebrales y las metas de vida, que ya había dado una charla, pero a pedido, digamos, de todos, digamos, los que habían escuchado. Fue realmente una muy linda exposición, hermosa, donde, bueno, vamos a seguir trabajando con los hemisferios cerebrales y las metas de vida. Posteriormente vamos a tener una charla con Telma Gárate,
que es otra profesional que trabaja aquí en el instituto, y después me llamas Ezequiel, también con continuando esta charla. Realmente bienvenido sea, y muchas gracias por la presencia. También pedimos y solicitamos que cuando quieran tener algún tipo de temática en particular, nos los hagan llegar, así por lo pronto vamos, como diría Ezequiel, redireccionando nuestro sentido y a dar la dirección a nuestras energías. Y digamos, por último, es como que una cosa que estaba diciendo Ezequiel con respecto a los miedos, como que siempre uno tiene que tener miedos, uno crece atravesando miedos. Y esto justamente es esto, es plantear justamente en la vida, cuando nosotros vamos a hacer cosas para crecer, justamente es como arriesgarnos, y es el hecho de lo más importante, poner todo en la consecución de nuestra calidad de vida. Más allá de los resultados, es el hecho interior de querer lograrlo. Muchas gracias por todo, y bueno, te dejo para tus palabras finales y cerrás vos, ¿ok? Bueno, gracias Alberto por la oportunidad. Me voy a ir contando una... Sí. Quiero agradecerte. Soy alumna tuya y sos lo más. ¿Qué haces, Pavo? Te reconocí la voz. Y viste, sí, ahí quiero decirles a todos que sos lo más como profe, pones el corazón, es verdad, y mucho más. Así que es un camino de ida. Y nada, gracias. Gracias. Ahí Pavo ya está terminando todo el camino. Si Dios quiere, se recibe en diciembre. Bueno, vamos a contar una pequeña historia que yo cuando la leí me encantó. Me encantó la metáfora. Es una metáfora basada en una historia real sobre un músico que se llamaba Perlman. Este músico llamado Perlman, cuando tenía 2 o 3 años, tenía muchas ganas de tocar. Sin embargo, él quería tocar el violín. Pero en esa época no había clases de violín para gente tan pequeña. Entonces, por un tema de sincronicidad, le ofrecían que toque el piano, pero él no quería, él quería el violín. Sus padres, con su deseo, lo siguieron en el camino. Entonces le empezaron a dar un violín y él empezó como podía, hasta que después empezó a ir a las clases y empezó a sobresalir, y cada vez sobresalía más, y cada vez sobresalía más. Hasta que en un momento, a eso de los 12, 13 años, le pasó algo muy grave. Le agarró polio. La enfermedad que hoy prácticamente no existe, muy poco, pero en su momento fue una enfermedad muy importante. Es más, una de las personas que estudió la PNL, que era Milton Erickson, el gran Milton Erickson, también tuvo polio. Que lo que le pasa es una deformación en los huesos, vamos a poner, y lo que hizo es que pierda la movilidad de la cintura para abajo. Entonces, Perlman seguía, y cada vez era mejor. Hasta que en un momento, el lugar donde estaba ya era muy chico. Entonces lo que decidieron es llevarlo a la orquesta más importante del país. Lo probaron y quedó. Y empezó a hacer la gira con esa orquesta. Tanta era su pasión que caminaba un montón de cuadras con sus manos para poder llegar al lugar. Nieve, frío, calor, no le importaba, no faltaba un solo ensayo. En un momento, la orquesta empezó a crecer y a la par empezó a crecer Perlman.
Cuando empieza a crecer la orquesta y empezó a crecer Perlman, llegó un momento que el director de la orquesta le propone a Perlman un concierto en el cual el violín de él iba a ser el corazón. Perlman empezó a estar muy contento, empezó cada vez a ensayar más, cada vez mejor, y cada vez sonaba mejor. Hasta que llega el momento de llegar a su primer show donde él iba a ser el primer violín, el corazón de la orquesta. Cuando era chico, Perlman se imaginaba estadios llenos aplaudiéndolo de pie. Y trabajó por y para eso. Cuenta la leyenda que llegó el día, teatro lleno, todos esperando el show. Perlman salió de su camarín, empezó a caminar como podía, se acomodó en su lugar, acomodó las piernas y empezó el recital. Empieza a tocar la orquesta y sonaba muy bien, pero de repente empezó a haber un ruido medio raro. Llegó un momento que una de las cuerdas del violín de Perlman se corta. En ese momento, toda la gente en silencio, se paró la orquesta, el director lo miraba como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y Perlman en ese momento, con toda la paz del mundo, le dio la orden al director que sigan tocando. Y Perlman empezó a tocar su violín con una cuerda menos. El recital salió espléndido. La gente no entendía nada. ¿Cómo podía tocar con una cuerda menos en una orquesta? Increíble. Termina el show, toda la gente aplaudiendo, todo, y el director, desde su humildad, le dio el micrófono a Perlman. Y Perlman dijo que la vida lo preparó para tocar el recital con las cuerdas que tenía. Entonces muchas veces nosotros nos tenemos que preparar para las cuerdas que nos da la vida. Y la idea es que se preparen para eso. Muchas gracias, gente, y les agradezco la atención. ¿Ya estamos? Muy bueno, muy bueno. Excelente, gracias. Bravo, muy bien. Excelente, excelente, Ezequiel. Bueno, gracias. Mucha claridad, muy bien. Ana Correa levantó la mano. Sí, Ana. No sé. Bueno. Muchas gracias a todos.